quiero aprovechar esta oportunidad. Lo que acá hemos escuchado, nosotros tenemos ahora la obligación de producir un informe para que se reflejen todas las voces dentro de los próximos 10 días, y una vez producido ese informe con todas las opiniones de los que disertaron, dentro de los 30 días tenemos que estar emitiendo el informe definitivo, que será la base para las decisiones de política tarifaria que se van a tomar a partir de esta audiencia pública. Bien, ahí lo escuchaban al ministro Aranguren hablando sobre las audiencias públicas. Bienvenidos a todos, gracias por haber venido a este debate político. Siempre es un placer que podamos compartir la visión de cada uno de los partidos políticos y las diferentes ideologías en nuestro país. Alejandro, ¿qué opinás de lo que explicaba recién Aranguren respecto a las audiencias públicas? Mirá, yo sinceramente creo que para el gobierno la audiencia fue un trámite que tenía que pasar para aplicar el tarifazo. Sinceramente, no creo que haya ido a escuchar ni que haya ido a reflexionar para nada. ¿Vos decís que ya había una decisión previa y esto es una cuestión para cumplir con la justicia? Sí, total, te digo, va a salir exactamente, van a costar lo que habían dicho antes, lo que le prometieron a las petroleras en la reunión que tuvieron días previos. O sea, están discutiendo que a lo mejor agilizan un poquito el acceso a la tarifa social, que de por sí es muy complejo acceder y que no llega a toda la gente que la necesitaría, pero la esencia es que la audiencia fue un trámite para poder aplicar el tarifazo. Un tarifazo que hasta el día de hoy no está justificado porque nunca mostraron realmente la estructura de costos de todo el servicio. Ramiro, políticamente, ¿esto sigue impactando en la imagen o en la decisión de Mauricio Macri o solamente lo absorbe el ministro Aranguren? No, yo creo que el gobierno ha caído varios puntos, Macri ha perdido varios puntos y tiene que ver con el repudio popular que logró esta medida. Repudio que creo que va a pegar otro salto cuando vuelvan las facturas con los aumentos en concreto, porque, como bien se decía, este es un tarifazo light. Ahora, ojo, querían llevarlo al 1500%, lo van a llevar al 300, al 400. Para el bolsillo de un trabajador que tiene 7.000, 8.000, 10.000 pesos de entrada en un hogar, lo que andan diciendo que podría llegar a tener una factura mensual de 500 pesos, es un sacudón tremendo, tremendo. Si eso le sumás el agua, le sumás la luz. O sea, yo creo que el gobierno ahora está decidido a pagar el costo, porque yo creo que hizo 20 maniobras para tratar de evitar la audiencia pública. Cuando tuvo que convocar a la audiencia, vuelvo a insistir, no dio la estructura de costos. ¿Qué es lo que esconden al no dar la estructura de costos? La ganancia empresaria. O sea, lo que quieren esconder es que acá es falso lo que dicen las empresas, que en realidad están en crisis y si no se aumenta va a colapsar. No, o sea, son empresas que se han enriquecido porque nunca invirtieron un peso. Por eso nos llevaron hasta esta crisis, que están acostumbrados a superganancia y que ahora directamente tienen a los ministros que han sido funcionarios de ellos. A ver, mientras tanto, pero acá puedes echarle tanto la culpa al oficialismo como a los diferentes puntos de la oposición. ¿Dónde está la política argentina respecto a la inseguridad que en los últimos años no ha hecho más que aumentar? Bueno. Digo, ¿en qué estamos fallando? A ver, Alejandro. Yo creo, primero hay una realidad social. Se aumenta progresivamente, año tras año, la cantidad de gente que sale completamente de todo circuito porque pierde trabajo, no tiene acceso ni a educación, nada. Hay 1 millón de niní, de chicos que no tienen ningún futuro. Perdón, pero en Argentina hay 20 millones de pobres, no hay 20 millones de delincuentes. Pero pará, yo creo que eso es lo que da un caldo de cultivo muchas veces para que venga un vivo después y capte a algún joven, ¿no es cierto?, que no tiene ningún tipo de futuro. Pero después hay un triángulo de impunidad que yo creo que nadie está dispuesto a atacar de los políticos tradicionales. Acá tenemos un problema, la policía es parte de las mafias. Nosotros tenemos que discutir un poquito todo ese tema. Acá, mientras no tomemos ese tema, acá, por ejemplo, un desarmadero, yo siempre pongo un ejemplo que es burdo. Todo el vecindario sabe dónde desarman el auto, lo único que no lo sabe es la policía. Donde hay trata de personas, todo el mundo sabe dónde está el lugar donde se ejercen este tipo de actividades, lo único que no lo sabe es la policía. Acá han saltado casos donde la coima. Ahora, ¿cómo se hace para cambiar esta policía, que es la policía del gatillo fácil? Hoy se cumplen 10 años de Julio López. Ya vamos a estar hablando de eso. Ahora, ¿cómo se hace para cambiar esto? Hay que ir a reformas de fondo para mí. Y si no se tiene voluntad, acá no se elige el comisario por la gente. O sea, acá hay que depurar parte del aparato de esa policía y hay que tener la voluntad de sacarlo. Tenemos después el problema de la justicia, que muchas veces se asocia y es parte también de alguna forma con esto. Nunca se avanza en democratizar la justicia, en elegir los jueces, los fiscales.
O sea, y después tenés también un aparato de política tradicional que muchas veces tiene connivencia con algunos de los delitos duros de la droga, etcétera. Ahora, los políticos tradicionales no tocan esto porque es desmantelar algo que después permite financiamiento, en muchos casos, de la propia política. Entonces, nosotros tenemos un problema. La estructura está preparada no para terminar con la inseguridad, sino para generar cada vez más pobres y para que este aparato mafioso sea mientras controle ello, tenga ese aparato mafioso, el control, vamos a tener cada vez más problemas, pero nadie se anima a tocar esto. Miguel. Vayamos al principio de cumplimiento integral de la pena. Eso está en el Código de Massa. ¿Sabes cuál es el problema? 10 años. ¿Sabes cuál es el problema? Mira, venimos discutiendo hace 15 o 20 años lo mismo y siempre es a ver si en el Código Penal ponemos un poquito más, un poquito menos y no se soluciona el problema. Yo creo que no se quiere por parte de los políticos tradicionales tomar el toro por las astas. Primero, no se puede despachar el problema social porque es un hecho de la realidad. O sea, si vos, vuelvo a insistir, o sea, si cada vez hay más jóvenes que no tienen acceso a trabajo, que no tienen acceso a educación, que viven hacinados porque no tienen vivienda, que hay que ponerse, porque claro, uno habla siempre desde otro lugar, pero hay que ponerse en ese lugar y ver que eso es caldo de cultivo. Un pibe en una esquina que no tiene ninguna condición de vida, viene un vivo que sí la tiene y le ofrece lo que no le ofrece la sociedad, lo que no le ofrece el Estado, lo que no ofrece nada, y es carne de cañón. Pero después, el pibe, ¿dónde mete? ¿Dónde mete el auto que roba? ¿Dónde mete? Porque no tiene acceso a meterlo. ¿Dónde ese pibe que no tiene trabajo, educación, dónde va a meter el auto? A un desarmadero. ¿Quién regentea el desarmadero? Lo más probable es la policía. Entonces, y después que está entongada con el juez y que por esa vía termina todo, ¿no es cierto?, permanentemente victimizando a los que también son víctimas. Entonces yo creo que hay que tomar el toro por las astas. Acá no se trata de... La cantidad de reformas que ha habido al Código Penal sin solucionar absolutamente nada, o sea, porque no se quiere tomar el toro, se habla intentando hacer populismo, pero no se toca. Se va a reformar. Acá hay que depurar completamente el aparato policial, que es la mafia. Acá no tenemos la mafia a la italiana, porque ese rol lo ha jugado la policía. ¿La vamos a desmantelar o no? ¿Se va a tratar siempre de pactar con unos contra otros, pero para que la cosa siga? Ese es el problema. ¿La justicia se va a democratizar realmente? ¿Vamos a seguir teniendo los mismos jueces que han permitido que todo esto se dé durante todos estos años? ¿Se va a hacer juicio por jurado? ¿Se va a realmente a elegir jueces y fiscales? ¿Se va a elegir el comisario? O sea, hay medidas que nadie se anima a tomar y que son las medidas que permitirían cambiar un poco la lógica. Y por supuesto, después discutir con claridad cómo hacemos para hacer un shock, para sacar a todos esos pibes de la situación de marginalidad completa, porque si no, seguimos hablando de como si fuera un problema de Código Penal, cuando hay un problema social y hay un problema de las instituciones que supuestamente tienen que combatir el delito, que son los que lo regentean. Y ese es el problema. Se habla de la droga. ¿Por qué no discutimos entonces? Porque la salida... Hay una salida concreta. ¿Por qué no legalizamos? Para evitar que las mafias sigan controlando ese negocio. Pero no, eso no. Ahí se habla de una doble moral. Pero después se permite, por la vía de la clandestinidad, que los únicos que manejen ese negocio son precisamente las mafias. En Uruguay se hizo un pequeño avance. ¿Por qué no discutimos esas cosas? Porque nadie quiere discutir. Porque después, cuando se viene y se abren las cuentas de cómo se financian algunos de los sectores de la política, siempre sabemos que de esta está la sospecha de si alguno de esos negocios negros no lo termina financiando. Entonces hablemos con claridad. La política tradicional, que es la que viene gobernando, alternándose desde que volvió a la democracia, es responsable de todo esto porque nunca quiso atacar realmente de fondo a la problemática, porque no tiene propuestas. Entonces tira el fulbito, más pena, menos esto. Ahora es el tema de la vida. No, el problema es social, tremendo. Y el problema estructural de estas instituciones que están corrompidas y podridas es el problema de fondo. Entonces discutámoslo con claridad. No va a cambiar nada. Mientras tanto, si no hay reformas de fondo, no cambia nada. Mientras tanto... Muy bien, casi 8:30 de la noche. Uno de los temas centrales tiene que ver con lo que decía antes de ir a la pausa. Son 10 años ya de un desaparecido en democracia. Quizá hablar de desaparecidos a tu cabeza remite directamente a la dictadura militar, pero hace 10 años nos enteramos una de las peores noticias, que era la desaparición de una persona que por declarar terminó desapareciendo. Aún no se sabe absolutamente nada de él. Hubo una marcha hoy acá en la capital federal, también en La Plata, diferentes movimientos que se han expresado, obviamente reclamando justicia por la desaparición de Julio López. A ver. Mira, yo primero, de este gobierno yo tengo poca expectativa en primer lugar, porque lo que quiso hacer es darle prisión en la casa a Echecolas, ¿no? Fue una de las medidas que quiso hacer y que se frenó a partir de que se armó un despiole bárbaro y los organismos y mucha gente se empezó a movilizar contra esto. Aunque
sigue estando planteado que para otros casos empiecen, ya hay muchos que se han ido a la casa. Nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que pasó, que un Echecolás tiene todavía un entorno y una posibilidad de hacer desaparecer una persona en plena democracia. Y acá salta un problema. No se desmanteló nunca el conjunto del aparato represivo que vino de la dictadura. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Hablábamos recién de la policía y de la corrupción policial. Dijo, está asociado, lo decía Mira también, ¿no? Pero escuchen, discutamos, la policía bonaerense es evidente que ha estado detrás de todo esto. Ahora, el problema es que esa misma policía continúa. Gente que estuvo ligada a la dictadura y que ya tienen alguna edad, hoy son los que instruyen a las nuevas camadas de policías. O sea, nosotros tenemos un problema. O sea, una cosa es que se juzgó a las juntas, después vino la obediencia debida y punto final, ¿no es cierto?, para tratar de largar. Después se avanzó a partir de la movilización del 2001, pero todavía falta muchísimo. Acá no se ha sacado a los jueces, no se ha discutido el empresariado, no se ha discutido el conjunto del aparato represivo, y por eso pasa esto. Entonces, hay una deuda. Acá no se puede hablar de qué nos pasó. El Estado es responsable porque es el que tiene que custodiar que estas cosas no pasen. Y los gobiernos tienen que instrumentar las medidas. Este era evidentemente, conociendo a Echecolás, era un testigo sensible que podía sucederle esto. Bueno, ¿qué hizo el Estado? Primero para proteger lo que no pase. Y una vez que sucedió, el que se entra en la causa y ve cómo se fue demorando todo para permitir que no se llegara a la verdad, ve la red... testigos falsos, ¿no? Pero claro, totalmente. Lleno. O sea, una red para entorpecer todo, pero también una decisión política de dejar que esto pase por el costo que podría implicar ir a fondo con eso. Hoy en Capital le hicimos un homenaje a Cachito porque fallecida... Calvo fue el que agarró y retomó la posta, ¿no es cierto? Con esto, bueno, ahora hay otros compañeros, pero creo que es importante recordarlos. Gracias a gente como esta que se ha movilizado, que no ha sido cooptada nunca y ha mantenido firmes las banderas, creo que hay movilización hasta el día de hoy. A ver, con lo que eso significa, son 10 años después, y todavía sigue la misma pregunta. Sí, claro. ¿Dónde está Julio López? Vamos a meternos ya en la parte final. Quiero poner dos imágenes en este momento que representan dos contextos completamente distintos. Por un lado, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, llegando a una definición en la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, y por otro lado, y no es un dato menor, tiene algo de relación, la expresidente de la Nación en algún punto refiriéndose a un complot del aparato judicial de los líderes latinoamericanos. Esto es prácticamente a la carta, muchachos, para poder decidir con qué arrancamos. También por Mauricio Macri existe la definición de la complicación de los Panama Papers. La verdad que son dos temas que en algún punto se terminan cruzando. Por un lado, una expresidente que decide anunciar un complot judicial en toda Latinoamérica a diferentes líderes, y por otro lado, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, relacionándose en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa hoy con la justicia y los líderes latinoamericanos? ¿Hay realmente un complot judicial o es una excusa política? Para entender el cambio, hay un cambio de etapa en toda Latinoamérica, porque Venezuela está en un proceso donde Maduro ya es una minoría en relación a la población, está lo de Brasil. Es evidente que la derecha aprovecha el desgaste de todos estos procesos y intenta retomar la ofensiva. Ahora, ¿por qué se han desgastado estos procesos? También hay que empezar a discutir. Porque si no discutimos por qué no hay un levantamiento popular en Brasil para defender, por ejemplo, el gobierno del PT, tiene que ver con que desde hace 3 años se han venido aplicando políticas antipopulares que han generado un proceso de movilización enorme de la juventud y de sectores populares que en su momento apoyaban al gobierno, y eso es lo que aprovecha también la derecha, es el desgaste popular por no aplicar medidas. ¿Pero es una victimización o es una realidad la decisión de la justicia? No, yo creo que la justicia, por ejemplo, en el caso de Brasil, por ejemplo, hay un proceso donde yo creo que el PT se cavó su propia fosa. El que encabeza hoy la presidencia, después de haber aprovechado el proceso del juicio político, que es Temer, era el vicepresidente. ¿Y con Cristina Kirchner?
Yo creo que es evidente que este gobierno tapa muchos de los desastres que está haciendo, sí, ¿no es cierto?, echándole la culpa a lo que pasaba antes. Al mismo tiempo, yo creo que el gobierno anterior le abrió la puerta que gane Macri porque la pobreza no se eliminó, porque casos de corrupción existieron. Entonces yo creo que hay un problema. Acá hay una crisis mundial desde el 2008 que en un momento se decía que no iba a entrar al país y entró. En vez de dar respuesta frente a esa crisis, que era la de ajustar a los de arriba, lamentablemente se empezó a golpear a los de abajo. Yo creo que cuando pasa eso, cualquier proyecto que se dice popular se debilita y le abre campo a la derecha para que aproveche esa situación. Ahora, con relación al tema justicia, yo creo que habría que hacer algo en este país que es una comisión, una especie de CONADEP contra la corrupción, con personalidades, para que por fuera de la justicia y sin reemplazarla, se pudiera investigar a fondo para que no queden dudas de si hay utilización política en relación a todo esto. Y para mí esto habría que aplicarlo al gobierno anterior, pero también a este gobierno, porque acá un poquito se habla de todo, de Julio López, de este hombre, del otro, José López, ¿no es cierto?, de José López, con los bolsos, pero, por ejemplo, de los Panama Papers hay un silencio de radio tremendo. O sea, yo creo que tenemos que discutir que esta justicia está muy implicada y no tiene la autoridad como para llevar luz prácticamente a nada. Posiblemente nunca sepamos lo que pasó con Nisman, porque hay un sector de la población que va a creer que lo asesinaron y otro sector de la población que es una utilización política. Con relación al tema de Cristina va a pasar que un sector de la población cree que se le inventan las causas para, ¿no es cierto?, para fortalecer a Macri, y otro sector, cuando no termine presa, va a creer que en realidad se la mantuvo con impunidad. Ahora, ¿por qué? Porque la justicia está cuestionada en este país. Entonces, como no se ha reformado la justicia y tenemos los mismos jueces, yo creo que hay que hacer una comisión por fuera, ¿no es cierto?, independiente, con personalidades de un amplio arco, con poder de investigación, para que realmente lleve conclusiones que sean inapelables. A ver, no quiero dejar al margen la pregunta, digo, ¿es corrupto este gobierno o no? Yo creo que hay que probarlo, como en el caso anterior, creo que hay que probarlo. En todo caso, no quiero poner un sello ya. ¿Vos sabés por qué en el país nunca se hizo una auditoría de la deuda? ¿Sabés por qué nunca se hizo una auditoría de la deuda y cuando se inició un proceso se lo tapó? Duerme en el Congreso, por ejemplo, toda la causa del juez Ballestero, la investigación de Olmos, porque si se abre, por ejemplo, cómo se constituyó la deuda, no queda ningún sector empresario en pie porque pedían dólares afuera y después Cavallo lo estatizó. Uno de esos grupos era el grupo Macri. 400 operaciones ilegales en la conformación de la deuda bajo la dictadura. O sea, hablar de corrupción en este país, discutimos privatizaciones, porque recién estamos discutiendo crisis energética, el desastre que hicieron con la energía en este país, las privatizaciones, investigamos a fondo quiénes se beneficiaron de las investigaciones, no queda nadie de la clase política tradicional ni del empresario argentino. Por eso hay corrupción, sí, lo hubo antes y lo hay ahora, porque es la misma matriz que después, desde la dictadura para acá, ha seguido controlando. Por eso nunca van a hacer una CONADE para investigar a fondo, porque se tapan entre todos ellos la corruptela que los involucra a todos. Les agradezco de verdad por haber venido, ha sido muy interesante y con mucha altura el debate de hoy, así que de verdad les agradezco muchísimo. Amigos...